La ciencia del amor. La unión de la pareja, por el verdadero amor. John Baynes. 15. Lo satánico en el amor, es el fantasma onírico. El soñar despierto, es un hábito tan común, y en apariencia tan inofensivo, que ninguna persona se detiene a analizar lo que verdaderamente ocurre en el estado de duerme-vela, donde transcurre la mayor parte de la vida del sujeto humano. Toda clase de fantasías y castillos en el aire, nacen de esta general ocupación. Resulta usual, que en el soñar despierto, el individuo no solamente reexamine constantemente su propia situación material y anímica, sino que también, dé salida a toda suerte de elucubraciones, basadas en sus temores, deseos ocultos, y frustraciones. Para muchos, se convierte en el mecanismo que les permite evadir el enfrentamiento con problemas concretos, reemplazándolos por fantasías convenientes. Lo grandioso de este quehacer es que no existe límite en cuanto a la enormidad, complejidad o imposibilidad de las fantasías elaboradas. En el estado de duerme-vela, todo es posible, nada está fuera del alcance del soñador, no existen barreras difíciles de derribar, o abismos que no sean factibles saltar, con dos importantísimas ventajas adicionales. 1. No se necesita ningún esfuerzo. Y 2. No se corre el más mínimo riesgo, aun cuando se sueñen extraordinarias aventuras. El soñar, sin embargo, no tiene como origen un simple divertimiento mental, sino que sus raíces son muchísimo más profundas, remontándose a la época en que el niño capta intensamente el contraste entre lo que hace y lo que debiera hacer, por exigencia de sus padres y maestros. Advierte una gran diferencia entre lo que es y lo que la sociedad quiere que sea. A medida que el niño se va volviendo consciente de sus faltas y debilidades, experimenta la necesidad de plasmar en sí una serie de exigencias ideales, algunas de las cuales provienen de los requerimientos de padres y maestros, y otras, tal vez la mayoría, se originan en un sentimiento de envidia y admiración de personalidades a quienes desea emular o imitar, para cubrirse con la misma fama, honor o prestigio que ellas detentan, supuesta o efectivamente. Existe una amplia galería de personalidades que constituyen un verdadero mercado de ilusiones. Deportistas famosos, héroes del cine y la historieta o cómic, heroínas de teleseries, ídolos juveniles del mundo del disco y la canción, sabios, millonarios famosos, presidentes, estadistas, aventureros, intelectuales, filósofos, y en general, todo sujeto que se destaque, o que sea susceptible de ser admirado, por sus cualidades reales o fantasiosas. Todos ellos son los modelos de los cuales el niño sacará los materiales para trabajar en una extraña labor que tendrá una trascendental influencia en su propia vida, la empresa de soñarse a sí mismo, al mundo, y a la gente. Absorbente trabajo, que no termina jamás en la vida del sujeto. Esta trama es la que determina realmente los acontecimientos en la vida del individuo. Es el argumento que, sin saberlo, moldea la conducta del sujeto. Este proceso de soñarse a sí mismo es eminentemente creativo, y en él se forma un ser ideal, mezcla de muchos modelos, especie de engendro del Dr. Frankenstein, ente que, al igual que en la clásica historia, puede destruir fácilmente a su creador. A este ser, lo denominamos fantasma onírico, ente, creado de la fantasía y sueños del individuo, creación que existe a expensas de su padre, y que durante toda su vida, se alimenta de él. Si bien es cierto, que su creación se inicia en la niñez, sus valores siguen siendo válidos en la edad madura, sin cambiar su esencia.
solamente incorpora nuevos modelos, que se suman a los ya existentes, los cuales sin embargo, se mantienen como los más importantes. Resulta común, que en sus sueños de adulto, el individuo redescubra sus fantasías infantiles. Nuestro fantasma onírico, tiene su equivalente, en la imagen idealizada de la psicología ortodoxa, existiendo no obstante, una importante diferencia de conceptos. Para la psicología, la imagen idealizada es algo interno, que existe solo en la mente del sujeto. Para la filosofía hermética, el fantasma onírico, tiene vivencia real, en el mundo de la energía. O sea, un ser energético, nacido del pensamiento. Al sostener que es real, lo hacemos en el sentido de que esta realidad, solamente es tal, en el mundo de la energía. Es decir, un espectro únicamente real, en el mundo de los fantasmas, sitio donde pierde sus cualidades fantasmagóricas, para convertirse en una creación material. Resumiendo, para la psicología, la imagen idealizada, es solamente subjetiva. Para el hermetismo, el fantasma onírico, tiene existencia interna, y externa. Subjetiva, y concreta. Resulta muy comprensible, que en la edad juvenil, cuando el yo psicológico es todavía muy débil, el niño sea impotente, para resistir la tremenda influencia de los modelos sociales admirados. Resulta inclusive muy raro, el adulto que consigue resistirse a imitar ciegamente, estos ejemplos. El fantasma onírico, condensa todo lo que el sujeto desea obtener para sí, modelos que toma, como ya lo hemos dicho, del mercado de ilusiones, que el mundo le ofrece. Con tales materiales, construye su fantasma onírico, el cual al tomar trozos dispersos de héroes y personajes admirables, se convierte, por lo menos ilusoriamente, en una especie de superhéroe de ciencia ficción, personaje que no podría existir, en la realidad concreta. Todo este proceso de soñarse a sí mismo como superhéroe, no es consciente ni deliberado, sino de tipo onírico, inconsciente, y compulsivo. En efecto, el individuo no hace sino buscar una compensación fantasiosa, que le permita evadir la frustrante, cruda, e inconveniente, realidad. Hasta aquí, no parece que fuera un problema demasiado grave, ya que se nos aparece, como una manera de hacer la vida más liviana o agradable. Contrariamente a esta idea, y apoyados en la milenaria sabiduría hermética, sostenemos que la acción de este fantasma onírico, resulta de punto una tremenda fuerza destructiva. No al estilo de un ciclón, que arrasa ciudades, sino que a la manera solapada en que un enemigo invisible, se divierte en jugar con nuestras ambiciones, deseos, emociones, temores, y anhelos, internos, sin el propósito de divertirse, pero con el afán de practicar el antiguo juego, del gato y el ratón. No podemos más, que reflexionar y preguntarnos, qué oscuros misterios cósmicos, permiten que tengamos en nuestro propio mundo interno, a la vez que en el plano energético que nos circunda, un enemigo tan solapado y maléfico. En efecto, el fantasma onírico, vive a expensas del individuo, a quien succiona sus mejores energías, mediante el subterfugio de presentarle la visión de múltiples y variados espejismos, a cuál de todos, más atractivo. Esto no es una mera figura retórica. Sostenemos que el fantasma onírico, se convierte en un hijo invisible de tipo satánico, no porque sea perverso, no podríamos tildar a la muerte de perversa por ejemplo, sino porque su función propia, consiste precisamente, en fomentar lo ilusorio. En verdad, la parte horrenda de todo este juego, comienza cuando el sujeto pierde su propia identidad, y cree ser su imagen idealizada, o fantasma onírico. Es decir, cuando el soñador, se convierte subjetivamente, en lo soñado.
A partir de ese momento, el individuo entra en un círculo vicioso de euforia y depresión. Euforia, al disfrutar ficticiamente de su personalidad de superhéroe. Y depresión, en los momentos en que la dura realidad lo somete al trauma de comprobar que sus normas de comportamiento genuinas no se corresponden con las elevadas pautas de superhéroe. Esta comprobación genera gran angustia y sentido de culpabilidad. Angustia, por sentirse muy inferior a lo que se creía ser, y sentimiento de culpabilidad, por haber fallado. Cualquiera pensaría que a la primera desilusión de sí mismo, el sujeto comprendería que él no es el personaje soñado, y renunciaría desde ese momento a considerarse como superhéroe. Sin embargo, en la práctica, las cosas ocurren de una manera diferente, pues el afectado, lejos de enmendarse, procura con ansia creciente, identificarse cada vez con mayor fuerza, con su fantasma onírico, lo cual le permite, por lo menos temporalmente, liberarse de la desilusión y angustia, de la inferioridad. El círculo se ha cerrado, y la víctima se encuentra prisionera, en el cepo de su propia debilidad interna. Lo verdaderamente funesto del mecanismo, es el hecho de que se crean metas imposibles de cumplir por un ser humano, lo cual llevará al individuo, indefectiblemente, a perseguir ilusiones, durante toda su vida. El fantasma onírico será su obligado compañero, y lo empujará con fuerza irresistible a cumplir con los requerimientos que se ajustan a los modelos de los que ha extraído los materiales y con los cuales construyó su fantasma onírico. Mediante este mecanismo, Napoleón, Julio César, Salomón, Casanova, Superman y James Bond estarán interiorizados en nosotros, exigiéndonos cumplir las mismas proezas que ellos real o supuestamente realizaron. Como es de comprender, se genera una intensa angustia flotante, que nos atenazará constantemente. Mientras más alto sea el concepto de nuestra imagen idealizada, o fantasma onírico, mayores serán nuestras tiránicas exigencias interiores, y menor, la posibilidad de cumplir aunque sea con una pequeña parte, de estos requerimientos. Las metas de las personas están calcadas de la existencia de personajes famosos, y de los ídolos creados por los sueños de publicistas, poetas y escritores. Beta, ¿de dónde se alimentan nuestros sueños? Ha llegado tal vez el momento de preguntarnos qué tiene que ver todo esto con el amor. No responderemos directamente esta pregunta, sino que dejaremos que lo haga el gran psicoanalista, Theodor Reik, uno de los pocos hombres de ciencia, que ha escrito de manera realmente concreta, sobre el amor. Precisamente, Reik sostiene que el amor siempre se origina en un descontento interno consigo mismo, el cual se genera al comprobar que no somos quienes creíamos ser, y que no podemos cumplir con lo que exigimos de nosotros. Es así como el individuo busca el amor como tabla de salvación, como un acontecimiento que le permitirá de modo mágico realizar lo que anhela internamente. Llegamos al concepto que estimamos más acertado y genial de Reik, cuando dice que el amor es una permutación de imágenes idealizadas. Con esto, quiere decir que el enamorado transfiere lo que en realidad es un fantasma onírico a su amada, y viceversa, logrando así convertir lo fantasmagórico en un ser de carne y hueso. De esta manera, el sujeto que una vez estuvo esclavizado a un fantasma, está preso ahora, bajo el yugo de un ser real. Como dice Reik, llegamos a la comparación entre el ideal y el ser elegido. La imagen era un fantasma, mientras que el objeto amado es real y viviente. Sin embargo, el objeto amado es también un fantasma, como la percha en la cual colgamos nuestras ilusiones. La persona real
constituye solo el material del cual creamos una figura fantástica, exactamente como el escultor modela una estatua de piedra informe. Continúa Reik, nunca sabré por qué la quiero tanto. La amas porque satisface tu ego secreto. De esta manera, Reik mira el amor como un sustituto del deseo de alcanzar el ego ideal, o imagen idealizada. Se desprende del análisis que el amor según esta pauta es de muy débil existencia, ficticio, y condenado de antemano al fracaso, al llegar el inevitable momento en que el sujeto, tal como se confundió a sí mismo con su fantasma onírico, confunde ahora a su amada con su propia imagen idealizada. Es decir, al amarla, no hace sino adorar a su propia imagen. Resulta obvio, sin embargo, que llegará el momento en que sentirá que su amada no corresponde al concepto que él tenía, aunque lo que ocurre en verdad, es que está comenzando a recuperar su fantasma onírico, para sí. Primero lo proyectó y lo hizo encarnar, revistiendo a la amada de una imagen ideal, casi mágica, llena de virtudes, y ausente de defectos apreciables. Ahora, al recuperar su fantasma onírico, y hacerlo nuevamente encarnar en sí, la amada se convierte repentinamente, como por obra de un maligno hechizo, en una vulgar y vacía mujer, desprovista de todo encanto. El enamorado piensa que ella, por algún motivo que no conoce, ha experimentado un gran cambio, pero la verdad es que siempre ha sido igual. Solo el hechizo del fantasma onírico la revistió de un irresistible encanto, porque el sujeto recupera en un momento dado el fantasma onírico que había hecho encarnar en su amada. Ocurre gradualmente, bajo el peso de la desilusión experimentada, al comprobar que la mujer no correspondía a la imagen que él se había forjado, la cual no era otra que aquella de su propio fantasma onírico. Estamos de acuerdo con lo expuesto por Reik. Solo hacemos la salvedad de que es el amor al estilo del Homo sapiens. Es decir, que corresponde al concepto de un falso amor, que es el generalmente conocido y practicado, y no del auténtico, el cual conoceremos en el transcurso de esta obra. Queremos hacer presente que solo aquellas parejas que logren moderar las alocadas exigencias interiores, provenientes del fantasma onírico, tienen mayores oportunidades de alcanzar con el tiempo un amor más real, ya que al proceder así, desechan en cierta medida las solicitudes de esta imagen idealizada, al comprender, en virtud a las realidades concretas, que son fantasiosas, ilusorias y exageradas.